llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Ahora sí estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás, Que las palabras pesan, con su columna de los sábados, hoy titulada ¿Alguna vez el amor venció al odio? Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marina, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. ¿Comenzamos? Dale. Bueno, comenzamos, Aurelio, con la columna de hoy. Bien. Bueno, la construcción de consignas o de eslogan puede ser un arte, bueno o malo, y refleja en todos los casos la claridad o la falta de una visión clara que se transmite de una manera sintética a las grandes masas, al auditorio que se pretende interpelar. Sugiero que el oyente, si quiere tener alguna referencia sobre lo que estoy diciendo, piense en cosas como pampa y tierra, que fue la síntesis que ofrecieron los bolcheviques en la Revolución Rusa de 1917, o en Tierra y Libertad, que fue la síntesis de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana, o quedándonos más en la Argentina, en las tres banderas de 1945 que levantó el general Perón: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. El sentido de estas síntesis es clarísimo, me parece a mí, ¿no? Sí. Es decir, establece un foco visible hasta para las inteligencias más elementales, en la medida en que logra reflejar lo que un movimiento está persiguiendo en una coyuntura histórica determinada, en una situación histórica concreta. La formulación de la pregunta en el título de la consigna de ninguna manera tiene el propósito de promover lo contrario, de promover el odio, de promover la violencia, sino el de generar una reflexión de qué estamos diciendo con esto y qué grado de comprensión de la situación que nos toca vivir está materializada en esta consigna. A mí me da la impresión, y es lo que voy a tratar de demostrar, que en realidad la consigna solamente logra ser una expresión de fe, que no sugiere nada salvo creer que el amor vence al odio, pero para colmo creer que es posible algo que nunca ocurrió. Si uno repasa la historia humana, no se va a encontrar justamente con esto como una lección de la experiencia histórica. Todo lo contrario. En realidad, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, es la historia de la lucha de naciones de unas contra otras. Hasta si retrocedemos a los tiempos más prehistóricos, nos encontramos con las comunidades tribales disputándose violentamente en la posesión de un territorio de caza o de cultivo. Esa es la verdad de la historia, nos agrade o no. Claro. Entonces, no sé qué se pretende sugerir con esta consigna. Si se pretende, estigmatizar al adversario, la verdad
choque no se logra en absoluto. Tiene la misma inocuidad que, digamos, que hablar de la paz en las condiciones en las cuales los países van a la guerra, y en realidad ocupa el lugar, usurpa el lugar, mejor dicho, que debería ocupar la explicación de qué es lo que pasa, qué es lo que está en juego y por qué lo que está en juego genera estos choques sociales, a veces generacionales, generalmente asociados a la pelea por intereses que son contrapuestos y que no se puede desconocer que son contrapuestos. Ni siquiera se puede desconocer que responden a lógicas que muchas veces van más allá de la voluntad del individuo. En la competencia capitalista, las empresas triunfan o son derrotadas según lo que logran establecer en el plano de la producción y la competencia de una manera feroz y despiadada. Eso es así. Podemos proyectar y soñar, o ambas cosas, una sociedad distinta, pero no lo podemos hacer desconociendo la realidad en la cual estamos operando y sobre la cual tenemos que actuar. Si se quiere transformar algo, lo primero es entender. Del mismo modo de que si un médico pretende curar al paciente, lo primero que busca es un buen diagnóstico. Es exactamente lo mismo. Yo creo que el hecho de que consignas de este tipo predominen en la actualidad del movimiento popular en la Argentina es una muestra de que estamos en algunos sentidos ideológicamente extraviados o aturdidos, de que no sabemos distinguir en la maraña de los acontecimientos cuál es la lógica a la que tenemos que responder. Y no me extraña porque el curso de la historia de los últimos años ha generado justamente esto, porque digamos, lo que falta, de lo que carecemos en las fuerzas populares y nacionales en las últimas décadas, es de un debate interno que busque esclarecer la naturaleza de los problemas y qué cosas nos han llevado hasta la actual situación. ¿Y qué significan cada uno de los síntomas que podemos advertir en la realidad? En las últimas décadas hemos visto distintas clases de disputas o de fenómenos que oportunamente nos sorprendieron. Nos sorprendió, por ejemplo, la conversión del peronismo en tiempos de Menem en una formación política que destruyó la Argentina creada por Perón. Y cuando uno le formula el interrogante a muchos militantes del peronismo, o se encogen de hombros o optan por condenar a Menem como si eso hubiera sido la obra de una malignidad individual, con lo cual desconocen, ignoran o se hacen los sotas, como se suele decir, que el conjunto del peronismo, sus dirigentes, incluso actuales, la mayoría de las estructuras sindicales y el electorado, además,
que respondió tradicionalmente el peronismo, lo sostuvo a Menem durante una década. Entonces, la explicación, que es una explicación que necesitamos tener para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de la realidad argentina, requiere una respuesta un poco más consistente. El amor vence al odio es un fenómeno muy curioso en la actualidad, porque, por ejemplo, coexiste con el culto o el rendirle homenaje que prevalece en una buena franja de la militancia y el público kirchnerista a las organizaciones armadas de la década del 70, cuya función histórica se ha transformado, así como se ha transformado también el esclarecimiento profundo del significado del menemismo, en un tema tabú. Sí. Un tema tabú, no es un tema que se pueda hablar. Si se cuestiona el sentido que tuvo, el sentido político que tuvo en la acción de las organizaciones armadas de los 70, inmediatamente uno se coloca bajo la sospecha de estar haciendo alguna clase de defensa del proceso militar, aun cuando uno tenga, como sería mi caso, una trayectoria impecable en ese sentido, de respaldo a las fuerzas nacionales a lo largo de toda una vida política. No, de eso no se puede hablar. Hay dos ejemplos que son recientes que muestran cómo cierto tipo de cuestiones como que se plantean, se formulan discursivamente y allí quedan. En el discurso que la vicepresidenta dio en la Universidad de Chaco, a mí me llamó la atención su señalamiento de que en una conversación con el presidente chino ella hubiera señalado que en 1949 China tenía epidemias de hambre y la Argentina de Perón fabricaba aviones a reacción. Y miren ustedes lo que hoy es China y la situación en que estamos en la Argentina. Y punto. Claro. Y punto. No hay nada que explicar. No hay nada que explicar acerca del destino nacional argentino y chino para dar cuenta de qué pasó en un caso o en el otro, para que China esté disputando la hegemonía mundial y nosotros estemos padeciendo todavía una larga decadencia que comenzó en el año 1955 y en la cual el peronismo ha jugado un papel a veces activo, como es el caso del ciclo menemista. Entonces, expresiones hasta ridículas, contradictorias con lo que dicen los hechos, pasan desapercibidas como si no tuviera importancia establecer alguna clase de racionalidad política de lo que estamos diciendo. En estos días, Máximo Kirchner ha dicho, para justificar su respaldo a Massa, que Massa está arreglando el desastre que dejó Guzmán. O sea, nos enteramos que las medidas que está tomando Massa, que en realidad representan un giro a la derecha respecto de lo que hacía Guzmán y Culfas, son arreglar el desastre que había dejado el ministro anterior. Creo que con ese tipo de afirmaciones tan contradictorias con la verdad de los hechos, nos sumergimos en una situación oscura
de afirmaciones caprichosas, de explicaciones que no explican nada, como, entre otras cosas, las razones por las cuales Culfas y Guzmán fueron atacados y Massa merece el apoyo. ¿Por qué caemos en esto? Caemos en esto por la sencilla razón de que las razones por las cuales se atacó a Culfas y a Guzmán no pueden ser formuladas racionalmente, porque son oscuras, porque en realidad lo que estaba disputándose es la hegemonía interna del Frente de Todos con el actual presidente, con Alberto Fernández, que finalmente ha sido derrotado. Esa es la verdad de los hechos. El presidente ha sido transformado, por lo menos hasta el momento, en una especie de presidente italiano. En Italia, el verdadero poder lo tiene el primer ministro. El primer ministro, sí. Claro, y que inaugura cosas, participa de actos protocolares, algo parecido, ya que estamos en esta fecha, a la reina de Inglaterra. Entonces, esta situación, digamos, nos invita a pensar y a buscar por cuenta propia, ya que no lo vamos a recibir de las cúpulas, una comprensión del momento político que estamos viviendo, y no solamente de la coyuntura más inmediata, sino del momento histórico general por el cual estamos atravesando, y cómo respondemos a eso. Si en lugar de profundizar en los problemas, optamos, por ejemplo, porque creo que se deduce directamente de la consigna del amor vence al odio, nos dedicamos a fingir que tenemos sentimientos de amor hacia Bullrich, Macri o Rodríguez Larreta, cuando en realidad, como corresponde, los aborrecemos como traidores de la patria. Podemos ignorar que vivimos en una sociedad explotadora, donde la élite económica del país apuesta, en lugar de apostar a enriquecerse, enriqueciendo a la Argentina como hacen las burguesías de los países centrales, apuesta a enriquecerse para fugar divisas. Eso puede generar en nosotros algún sentimiento que no sea el de aborrecimiento y el de pretender poner término a esa situación, poniendo término al poderío que ejercen esas clases dominantes. Además, nos podríamos olvidar o queremos fingir que nunca hablamos, por ejemplo, de los globoludos, o hablar de los globoludos después de la derrota ante Macri es un gesto de amor. Creo que es necesario reflexionar sobre estas cosas, aunque parezcan poco significativas frente a dramas de la realidad, porque, como dice el poeta español, cuando ya nada nos queda la palabra. La palabra, el pensamiento, la reflexión, el diagnóstico acertado de lo que nos pasa es la condición primera para poder superar una situación. De lo contrario, andamos jugando al gallo ciego. Y creo que el intento de magnicidio contra la vicepresidente, con todo el peso emocional y político que ha tenido sobre nosotros, sobre todos nosotros, no debe ser una razón para que archivemos en un baúl el sentido crítico, el pensamiento, y tratemos de entender qué nos está pasando, porque si no,
es muy posible que vayamos hacia una situación desastrosa para el país, para el pueblo argentino. Bueno, eso es lo que yo quería decir hoy, María. Bueno, muy valioso tu aporte, como siempre. Estábamos escuchando aquí con Roberto muy atentamente. Un abrazo, Aurelio, gracias. Gracias, hasta el sábado que viene. Gracias a ustedes. Ahí pasaba el politólogo Aurelio Reñeras. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.